Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Carlos Borromeo. Encarnó el ideal del verdadero pastor de almas, instruido en teología, hombre de vida interior, dedicado a las personas, con ideas claras, con capacidad de idear y realizar programas pastorales, todo al servicio de los fieles. Renunció a numerosos beneficios que acumulaba, llevando un modesto modo de vida y dedicando lo demás a obras de caridad. San Carlos Borromeo, obispo y cardenal de la Iglesia, en Arona, Italia. Nació el 2 de octubre de 1538 en Arona, Italia, y murió en Milán el 4 de noviembre de 1584. San Carlos Borromeo es una de las grandes glorias del clero católico de todos los tiempos y una de las máximas figuras de un siglo tan lleno de grandes figuras como es el siglo XVI. Tuvo oportunidad de haber sido uno de los muchos eclesiásticos izados a las dignidades eclesiásticas con regocijo, con pompa, diríamos, y atavío de príncipe, pero de forma consciente y decidida no quiso ser otra cosa que un pastor de la Iglesia, un hombre entregado por completo al bien espiritual de sus diocesanos. En palabras de Juan Pablo I, un cura de pueblo, pero Dios tenía otro plan, tuvo otro plan para ellos dos. Este amor a la Iglesia lo manifestó ya anteriormente a su episcopado en Milán, Italia, cuando disfrutó del puesto de cardenal sobrino del Papa Pío IV y primó en él el creyente y el eclesiástico por encima del político o el diplomático. Sobrino del Papa, he dicho. Carlos nació en Arona el 2 de octubre de 1538 y era hijo del conde Gilberto Borromeo y de su esposa Margarita de Médicis, cuyo hermano Juan Ángel llegaría a papa con el nombre de Pío IV. Carlos se dedicó desde joven al estudio, prefiriendo el derecho, materia en la que se doctoraba el año 1559, para poder disfrutar de varios beneficios que se habían alcanzado para él, se había tonsurado, pero no parece que tuviera la decisión de ser sacerdote. Su aspiración parecía ser la docencia, pero aquel mismo año de 1559 en que Carlos se doctoraba, era elegido papa su tío, el día mismo de Navidad. Inmediatamente Pío IV llamó a Roma a su joven sobrino de 21 años y el día 31 del mes de diciembre lo creaba cardenal. En el Concilio de Trento surge la figura del arzobispo de Milán. Carlos apoyó decididamente a su tío en el empeño de llevar adelante y concluir el Concilio de Trento, el concilio ecuménico, importante. Lo volvió a convocar Pío IV el 18 de enero de 1562 y tío y sobrino tuvieron la satisfacción de que se reunieran en Trento más de 100 cardenales y obispos, y que las sesiones se celebrasen con normalidad y paz, obviando, no obstante, numerosas dificultades. Carlos fue uno de los prelados más empeñados en que, dejando de lado cuestiones bizantinas, quedara en claro la obligación de los obispos de residir en su diócesis, al menos que gravísimas obligaciones, como era su cargo, se lo impidieran. Él llevaba un magnífico trabajo al lado del Papa, trabajo que era visto por todos. Concluido el concilio, el Papa Pío IV lo confirmó con la bula Benedictus Deus de 1564, bendito Dios, y a su lado Carlos no dejaba de urgir al Papa para que las disposiciones de reforma se comenzaran a cumplir enseguida. Él dio ejemplo, redujo a mucho rigor su propia vida, redujo su servidumbre y aparato de la casa, y en la propia Roma, en cuanto pudo, empezó a exigir el cumplimiento de los decretos del concilio.
Y para que en toda la iglesia se impusieran la reforma tridentina, Carlos colaboró estrechamente con la congregación del concilio. Su íntima amistad con San Felipe Neri, un gran santo, sirvió no poco a la obra tan querida por él de la reforma del clero, infundiéndole espíritu religioso y apostólico. En 1565 le dio licencia su tío para que tomase posesión personal de la diócesis milanesa, pero antes de marchar le dio la condición del legado papal ad latere en toda Italia, con facultad para impulsar los decretos de Trento. Y en esta doble cualidad de arzobispo y legado papal se presentó en Milán, y en cuanto tomó posesión convocó un concilio provincial al que asistieron 11 obispos, y en el que se recibieron y acataron los decretos tridentinos, al tiempo que se tomaban medidas para facilitar en toda la provincia eclesiástica su cumplimiento. Su tío Pío IV murió el 9 de diciembre de aquel año 1565, en que Carlos había podido ir a Milán. En cuanto supo la muerte de su tío, volvió a Roma y participó activamente en el cónclave que eligió papa al cardenal dominico Ghislieri con el nombre de Pío V. Se ha dicho que fue el cardenal Borromeo el que logró imponer la candidatura del dominico. Carlos obtuvo de él la licencia para volver a Milán y, desligado de perentorias obligaciones curiales, poder dedicarse por entero a su diócesis. Era el deseo de su corazón y lo que en conciencia creía que debía hacer para estar de corazón en la línea de Trento. La diócesis de Milán era inmensa, tenía nada menos que 800 parroquias, un clero que constaba de 5,000 sacerdotes entre seculares y religiosos, y había en todo el territorio diocesano unas 4,000 religiosas. Su diócesis sufragáneas eran 15. Carlos emprendió con gran celo la obra de hacer que todo se ajustase al espíritu y la disciplina de Trento en todos los aspectos. Comprendió Carlos que tenía que empezar por dar ejemplo de vida arreglada, y por ello organizó su casa no como un palacio, sino como el hogar y la curia de un pastor. Los muebles lujosos que halló en el palacio los vendió y los sustituyó por muebles austeros. Impuso un ritmo de vida que a algunos les pareció propio de un convento, como si la austeridad, la piedad y la laboriosidad fueran valores monacales, y no también muy propios de quienes son pastores. Sus colaboradores debían compartir con él la vida de oración, trabajo y austeridad que él llevaba, una vida dirigida a la gloria de Dios y al bien de las almas. Carlos renunció a numerosos beneficios que acumulaba, contentándose con tomar de las rentas del arzobispado lo necesario para el sustento de su modesto modo de vida, dedicando lo demás, como las rentas de su propio peculio personal, a obras de caridad y religión. La formación de los sacerdotes fue su gran sueño. Fundó el seminario mayor y varios seminarios menores, en orden a garantizar que en unos años iba a tener un clero distinto, y reunificó el clero diocesano, suprimiendo el llamado clero decumano. Fundó los que luego se llamaron Oblatos de San Ambrosio, congregación de sacerdotes seculares, para que se hicieran cargo de la dirección de los seminarios. Para el clero suizo fundó el Colegio Helvético. La reforma pastoral y espiritual la urgió con su famosa visita pastoral a la diócesis, en la que puso tanto empeño y en la que gastó tantas energías. La empezó en 1566. Iba por todas las parroquias fomentando la vida religiosa, la instrucción en la fe, las asociaciones de seglares y no pocas instituciones culturales y sociales. En 1569 hubo un atentado contra su persona, obra de un religioso que se oponía a su labor reformadora. Buen pastor de almas, pastor bonus,
Carlos encarnó el ideal del verdadero pastor de almas, instruido en teología, hombre de vida interior, dedicado a las almas, con ideas claras, con capacidad de forjar y realizar programas pastorales, todo al servicio de los fieles. No podía soportar que obispos o sacerdotes viviesen para sí, acaparasen prebendas con afán de dinero y quisieran llevar a expensas de su ministerio una buena vida. Convencido de estos criterios, cuando llegó la peste de 1576 a 1577, no quiso alejarse un momento de su diócesis, exponiéndose a ser contagiado y a morir, pero estaba muy clara en su mente la advertencia del Señor de que el buen pastor debe dar la vida por sus ovejas. Toda la comunidad cristiana quedó muy edificada de su heroica conducta en tan difíciles circunstancias. La muerte le llegó a Carlos cuando aún era un hombre joven que podía haber dado de sí mucho más, pero que en los planes de Dios ya había cumplido, y con qué perfección, su providencial tarea. Como todos los años, al comenzar el otoño de 1584, fue al Sacro Monte de Varallo para hacer ejercicios espirituales. Después de unos días de entera dedicación a la oración y la contemplación de las cosas divinas, Carlos hacía una confesión general. El santuario dedicado a Cristo doloroso le era un lugar querido porque en él lograba remansar su espíritu de tanta actividad. Aunque de ordinario él dedicaba diariamente varias horas a la oración, la misa y el oficio divino. En la segunda quincena de octubre le dieron unas calenturas y pensó que era mejor volverse a Milán. Llegó a Milán el día 3 de noviembre. Llevado a su cuarto, mandó preparar en él un altar, y en cuanto amaneció el día 4 pidió el viático y la extrema unción. Mandó que le rociaran con ceniza y le cubriesen con un cilicio, pues quería estar en una actitud penitente, encomendándose a la misericordia divina. Corrió por Milán la noticia de la enfermedad del santo obispo y de su gravedad, y la gente acudió a las iglesias a pedir por su salud. Una multitud se agolpaba a las puertas del palacio cuando a las 3 de la tarde Carlos, acompañado de la oración de la iglesia, entregaba su alma al Señor. Era el 4 de noviembre de 1584. Enterrado en la catedral, los fieles comienzan a ir a su sepulcro, a encomendarse a su protección. Los oblatos de San Ambrosio promovieron en 1601 su causa de beatificación. Poco después de su beatificación se pasó a su canonización, decretada el 1 de noviembre de 1610 por el Papa Pablo V. San Carlos Borromeo ruega por nosotros.